En muchos lugares de trabajo, el acoso no grita, susurra. Se presenta de muchas formas, se esconde tras sonrisas fingidas, actas manipuladas, silencios cómplices. El agresor no siempre da un golpe, a veces firma una resolución injusta, difunde un rumor o simplemente deja a alguien hablando solo o sola en una sala de profesores. Este video no es solo una denuncia, es una herramienta para nombrar lo innombrable, los rostros y las formas que adopta el acosador laboral, porque mientras no los nombremos, seguirán actuando y mientras guardemos silencio, el abuso se normaliza. Aquí no hay exageración, hay evidencia, hay dolor y hay resistencia. Comencemos a ver lo que por mucho tiempo se nos pidió ignorar. Veamos en qué consiste entonces el perfil de los acosadores o acosadoras laborales. De acuerdo a 3 autores, vamos a encontrar que ellos nos brindan rasgos comunes, dinámicas y patrones conductuales de quienes ejercen acoso en contextos laborales, especialmente útiles para la denuncia, la prevención y la formación. Tenemos entonces a Hayes Lehman. Él es pionero del concepto mobbing y de esta investigación en este campo. Él nos va a informar que la profesión u ocupación no tienen nada que ver con ser acosador o acosadora laboral, pero reconoce que frecuentemente se trata de personas en posible posición de poder, jefes, coordinadores, supervisores. Tenemos unos rasgos característicos de estas personas. Comúnmente son autoritarios, intolerantes, tienen escasa capacidad para resolver conflictos de manera constructiva, pobre empatía y baja tolerancia a la diferencia ideológica, de género, étnica, etc. Necesitan controlar, uniformar o excluir a quienes les resultan amenazantes o diferentes. ¿Cuáles estrategias o qué estrategias vamos a encontrar en los acosadores o acosadoras? De acuerdo a la investigación de Lehman, vamos a ver que tienen un uso sistemático de actos de hostigamiento para desestabilizar a la víctima. No actúan solos, suelen crear alianzas o climas organizacionales que les permiten actuar con impunidad, acoso institucional. ¿Cuál es su objetivo? Eliminar a la víctima del entorno laboral mediante desgaste psíquico y profesional. No olvidemos que este desgaste conduce también a un deterioro físico de la víctima, que puede llevarlo incluso hasta la muerte, como lo reconoce el mismo Lehman. Tenemos también otro autor muy importante, Iñaki Piñuel, psicólogo del trabajo, autor de Mobbing. Él nos va a mencionar que muchos acosadores o acosadoras presentan rasgos de narcisismo patológico o psicopatía organizacional. La tipología del acosador o la acosadora es que pueden parecer encantadores hacia los superiores, pero destructivos con sus víctimas, tienen una doble cara. Pueden ser envidiosos de compañeros con talento, ética o liderazgo genuino. Vamos a ver cuáles son las conductas frecuentes de esas personas. Distorsionan la imagen de las víctimas, le niegan información clave para su trabajo, la aíslan o la sobrecargan. La denigran, ridiculizan o le hacen el vacío social. Vamos a ver que la función del acoso pues tiene algunos mecanismos de defensa de personas que son mediocres en cargos de poder frente a trabajadores éticos y competentes. Por eso, el acosador destruye para no quedar expuesto. También vamos a tener a Marie-France Irigoyen, psiquiatra, autora del acoso moral. Ella nos informa que aunque estas personas pueden tener una personalidad perversa o narcisista, no necesariamente esa personalidad es psicopática. Algunos rasgos pues, que ella identifica también en sus investigaciones es que buscan someter y dominar emocionalmente, sin sentimiento de culpa. Se alimentan del sufrimiento del otro, es decir, que hay una dimensión sádica o manipuladora. Vamos a ver cuáles son las tácticas comunes que utilizan estas personas. Microagresiones continuadas, insinuaciones, desprecios, negación del trabajo del otro.
ataques indirectos y pasivo-agresivos, manipulación del entorno laboral para aislar o desacreditar. Pero ¿esto dónde ocurre?, se preguntarán muchos y muchas, ¿cierto? Hay entornos facilitadores. Vemos que esto se produce, el acoso laboral, este terrible problema, en organizaciones jerárquicas con culturas autoritarias o sin protocolos efectivos de convivencia, donde les dejan hacer lo que ellos quieren y terminan destruyendo seres humanos en los lugares de trabajo. También el silencio o la complicidad institucional. Vamos a ver pues que en general estos autores identifican que el acoso laboral es una grave problemática que afecta a miles de trabajadores en el mundo con graves consecuencias para su salud, para también su empleabilidad, porque muchos trabajadores víctimas de estas personas tal vez no regresen al trabajo o quizás también pierdan su vida. En muchos aspectos, no solamente simbólicos, psicológicos, sino también de manera física. Vamos a ver entonces la síntesis de rasgos comunes que podemos encontrar cuando revisamos la literatura especializada en este tema. En el aspecto psicológico, estas personas tienden a ser narcisistas, tienen una necesidad de control, se plantea que tienen una baja empatía, una inseguridad encubierta y envidia, y en vez de mejorar a sí mismos, en su personalidad, en su forma de ser, lo que hacen es tratar de socavar la integridad de otras personas para quedar ellos siempre por encima. Conductual. El aspecto conductual es que son personas manipuladoras, descalifican a los otros, aíslan a los demás, sobrecargan de trabajo y pues generan un desprestigio sistemático de las víctimas. A nivel social, pues estas personas se encubren mediante climas de silencio o miedo que ellas imponen en las instituciones, en las empresas o en los lugares donde trabajan, y generan coaliciones con cómplices, los testigos mudos, los colaboradores útiles que no pueden faltar para que estas personas puedan actuar. Objetivo. Bueno, el objetivo siempre es destruir psíquicamente a la persona para expulsarla, silenciarla o anularla. Ya sabemos que incluso hasta físicamente, porque las consecuencias del acoso pues son tan graves que pueden llevar a una persona a la muerte. Y pues el perfil externo. Aparentemente son muy eficientes, pero son mediocres. Se consideran muy leales a la institución, o incluso muy seguidores de la normatividad, y aparentan ser buenas personas ante sus superiores. Bueno, tenemos unas observaciones adicionales que debemos de tener en cuenta. No todos los acosadores son conscientes del daño, pero los más graves suelen serlo y lo disfrutan o lo justifican. Por eso se nos habla en la literatura incluso de acosadores en serie, lo cual podría estar muy bien documentado si en las empresas y en las instituciones, bien sea públicas o privadas, se tiene un comité de convivencia laboral, que bien podría estar documentando los casos de acosadores en serie, es decir, que no solamente tienen una víctima, sino que posiblemente van a tener muchas víctimas. Además de eso, existen mujeres acosadoras, aunque en entornos jerárquicos predominan varones con rasgos autoritarios. Y el acoso laboral no es un conflicto interpersonal, sino un proceso de violencia sistemática, con consecuencias graves para la salud física y mental de las víctimas. Bueno, ahora vamos a ver entonces la tipología detallada de los acosadores, es decir, vamos a tener una clasificación de diferentes tipos de acosadores que nos van a permitir identificar, unas características más de cerca. Lo que no quiere decir que no hayan personas que apliquen varias de estas tipologías o incluso a todas. Vamos a ver entonces este tipo de agresores en las instituciones, empresas privadas o públicas. Vamos a tener un primer tipo que es el acosador directo o principal. Es el que inicia y sostiene activamente el proceso del acoso.
¿Cuáles son sus motivaciones? Como ya lo hemos visto, pues son personas envidiosas del talento de los demás, del liderazgo de otros o del reconocimiento que se le da a su posible víctima. Percepción de amenaza a su poder o estatus, intolerancia ideológica, étnica, de género o generacional. ¿Cuáles son sus conductas? Hostigamiento verbal y psicológico constante, manipulación de evaluaciones, funciones y relaciones, uso abusivo de su autoridad si es un superior. ¿Cuál es el perfil psicológico? Pues son narcisistas, autoritarios, controladores, controladoras. Bueno, vamos a tener un segundo tipo que es el acosador institucional. Actúa en nombre o con respaldo de la institución o empresa, muchas veces desde cargos directivos. ¿Cuáles son sus motivaciones? Eliminar a trabajadores o trabajadoras consideradas problemáticas por cuestionar injusticias, cargar o castigar contra el sindicalismo, el liderazgo ético o la denuncia de irregularidades. ¿Cuáles son estas conductas que tienen estas personas? Emisión de actos administrativos hostiles, manipulación de procesos disciplinarios o traslados. Algo muy típico en las instituciones educativas ahora de la ciudad de Medellín. Negación de apoyos, recursos o derechos. Bueno, ¿cuál es la modalidad común en este tipo de agresores se da comúnmente en sectores públicos, entornos burocráticos y escuelas, instituciones educativas? Bueno, vamos a ver el acosador estratégico, estratégica o calculador, calculadora. Este tipo de acosadores o acosadoras planean cuidadosamente la destrucción de la víctima simulando legalidad. Todo está en orden. ¿Cuáles son sus motivaciones? Eliminar rivales profesionales, evitar investigaciones, denuncias o auditorías. ¿Cuáles son sus conductas? Redacción de actas falsas, informes malintencionados, presentación de quejas injustificadas, manipulación de conceptos como conflictividad o inadecuación de la víctima para el cargo. Este no tiene el perfil para este puesto. Alta peligrosidad, se caracterizan por eso, especialmente en contextos con débil control institucional. Bueno, tenemos el acosador o la acosadora encubierta o pasivo-agresivo a pasivo-agresiva. No ataca directamente, son saboteadores, omiten información, omiten acciones, murmuran o desacreditan sutilmente. ¿Cuáles son sus motivaciones? Deseo de ascenso, favores, que me den los permisos a mí, que me evalúen mejor o aprobación de superiores. Envidia o resentimiento encubierto. ¿Cuáles son las conductas? Se le olvida incluir a la víctima en correos casualmente, reuniones o decisiones. Bueno, difunde rumores o dudas sobre la salud, capacidad y compromiso de la víctima. Simula apoyo en público, pero actúa en contra en privado. El perfil psicológico de estas personas es inseguridad, dependencia, son muy oportunistas. Vamos a ver otro tipo de acosador, que es el acosador o acosadora por omisión, el que todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, pero... Descripción: no es el autor directo, pero permite, ignora o encubre el acoso. Motivaciones: pues miedo a represalias, conveniencia personal, normalización del abuso. Vamos a ver qué conductas se presentan cuando tenemos acosadores, acosadoras por omisión. Se niega a intervenir o no ve lo evidente. No tramita denuncias ni activa protocolos. Aconseja a la víctima no meterse en problemas. Acá podríamos pensar de pronto en el papel que se cumple desde los sindicatos frente al acoso laboral. Papel clave en climas organizacionales negligentes o autoritarios. Bueno, vamos a ver que también a veces se presentan testigos mudos en las situaciones de acoso. La mayoría de los compañeros o compañeras de la víctima van a ocupar una de estas posiciones o algunas de estas conductas. Vamos a ver acosador, acosadora instrumental. Descripción: participa en el acoso por beneficio, recompensa o protección propia. Motivaciones: obtener favores, que me den el permiso, evitar ser víctima él mismo o tener ascensos. Conductas: delata, informa,
sabotea por orden del principal, simula errores, es negligente a propósito, no cuestiona ninguna orden abusiva. O sea, por más cosas terribles que pasen en los lugares de trabajo, aquí no pasa nada, acá todo está bien. Actúa como ejecutor de acciones orquestadas por el acosador principal. Ese es el acosador instrumental. Y por último, lo que empezó tal vez como un acoso de uno contra uno, se convierte en muchos contra uno. Por eso ya hablamos de un fenómeno que también se da en el acoso laboral como acosadores en rueda o grupo. Descripción: grupo que actúa de forma progresiva o coordinada contra la víctima. Motivaciones: adhesión al poder del acosador principal. Cultura de la obediencia o miedo en las empresas o instituciones. Ambiente excluyente de quien es diferente o crítico. Acá está muy marcada lo que es la cultura institucional, lo que es la cultura organizacional. Conductas: rechazo colectivo, burlas, aislamiento, se da una discriminación velada o directa, refuerzo de versiones falsas o manipuladas. Puede ser que se difunda un rumor o un chisme, por ejemplo, y el último que se da cuenta es la víctima. Bueno, puede incluir personal en diferentes niveles jerárquicos. Por ejemplo, yo que soy docente en una institución educativa, pueden participar coordinadores, coordinadoras, condocentes en contra de las víctimas. Bueno, vamos entonces a mirar, a tener algunas observaciones finales para que podamos realmente comprender en qué consiste, digamos, todas estas formas y todos estos rostros que tienen estos acosadores y acosadoras en las instituciones y empresas, tanto públicas como privadas. Bueno, desde el Comité de Base contra el Acoso Laboral hacemos estos videos, digamos, con la intención de difundir lo que estamos encontrando en una investigación acerca de esta grave problemática y también para que busquemos soluciones colectivas, todos los trabajadores y trabajadoras unidas contra el acoso laboral. Y la idea es que no nos quedemos inmóviles frente a esta terrible problemática que está causando tantos daños a tantas personas en las instituciones, en las empresas, tanto públicas como privadas. Entonces vamos a mirar algunas conclusiones que podemos sacar o observaciones finales. Vemos que los perfiles de acosadores o acosadoras no son excluyentes. Una misma persona puede encarnar todos o varias formas de estos acosadores. La violencia laboral requiere tanto del actor principal como de una estructura de permisividad o complicidad institucional. Sin esta complicidad o permisividad, seguramente pues esto se menguaría, esta problemática en los lugares de trabajo. Las consecuencias en las víctimas dependen tanto del nivel de hostigamiento como del aislamiento social o laboral que enfrentan. Entre tanto, pues muchas personas se sumen al acoso, pues va a ser peor para las víctimas, por eso tan importante la solidaridad de clase. Decir que pongamos la otra mejilla, pues no es una solución, no va a contribuir a que mengue o a que se disminuya o a que el acoso o el maltrato desaparezcan. Todo lo contrario, antes esto puede animar más al acosador o a la acosadora. En nombre de la armonía no podemos callarnos. El silencio no construye convivencia, construye impunidad. Bueno, si en tu lugar de trabajo hay violencia encubierta, burlas constantes, exclusión, sobrecarga o manipulación, no estás solo, no estás sola. Nombrarlo es el primer paso. Denunciarlo es un acto de dignidad y acompañar a una víctima, como lo queremos hacer desde el Comité de Base contra el Acoso Laboral, es una forma de hacer justicia. Entonces invitamos a todos y todas a que se unan a esta causa de nuestro Comité de Base contra el Acoso Laboral, que en este momento funciona desde la ciudad de Medellín. Bueno, y invitar a todos y todas a seguir reflexionando, y especialmente si estás sufriendo este tipo de problemáticas en tu lugar de trabajo, no tengas miedo, no toleres el abuso. El acoso laboral se combate con voz, con normatividad y con solidaridad. Recuérdalo, sobre todo recuerda mucho esto, que nunca se te olvide.
El problema no eres tú, el problema son ellos y los ambientes laborales que permiten y son cómplices de todo esto.